Saludos, paz y bendición. Bienvenido a un nuevo video en el cual está hablando de algo sumamente interesante, al mismo tiempo sumamente importante, porque realmente esto hay que hablarlo para la gloria de Dios y como siempre con su ayuda. Muchas gracias nuevamente a todos por su tiempo. Hoy estaremos hablando del evangelista Marcos. ¿Quién era él? ¿Qué nos dice la historia a través de historiadores de los primeros siglos? Cosas que no se nos cuentan en muchas ocasiones hoy en día. Hoy estaremos trasladándonos a aquellos tiempos de los primeros siglos. Esto va a ser algo hermoso realmente. Vamos a ver qué relación tenía con Pedro, su verdadero nombre, etcétera. Hoy este video realmente promete ser bien interesante. Pero antes de esto queríamos informar que las páginas de Facebook han sido cerradas. Nos disculpan porque no está en nuestras manos realmente. Aparentemente han sido hackeadas. Tratamos de poner la contraseña para entrar y de ninguna manera nos quiere dejar entrar. Inclusive escribimos a Facebook preguntando qué sucede. Ellos me dicen que lo que está haciendo es que estoy poniendo la contraseña errada, pero es que no hay manera, no me encuentran la página. Realmente ha sido algo que realmente está en fuera de nuestras manos. Nos disculpan y si en algún futuro abrimos alguna página de Facebook, pues estaremos informándoles. Por ahora nos podemos comunicar por aquí. Muchas gracias realmente, que yo sé que aunque no tengamos páginas de Facebook, hay personas, grupos de Facebook que aún nos ven y siempre están ahí, ¿verdad? Mujeres y hombres de Dios. Muchas gracias a todos ustedes también y a todos los que nos ven realmente. Todos los que han comentado en los videos pasados, me han asombrado realmente. Dios le ha dado mucha sabiduría y muchas gracias. Ok, volviendo a esto realmente, inclusive si alguno quiere tomar como siempre he dicho, algún screenshot o algo del video, inclusive me lo pueden pedir también y no pedírmelo, pueden tomar lo que sea de los videos, esto es totalmente público, yo no tengo derecho de autor, no tienen que decir el nombre del canal, pueden hacer lo que ustedes crean, todo sea para la edificación de la iglesia realmente, pueden hacerlo. Yo no tengo derecho de autor, aquí el autor es Dios. Así que pueden hacer lo que ustedes crean, siempre y cuando, como he dicho, sea para la edificación de la iglesia. Ahora, volvemos acá, ya aclarando eso. Vamos a hablar realmente quién era Marcos. En un futuro podemos hablar también quién era Mateo, Lucas, Juan, etcétera. Pero por ahora vamos a hablar quién era Marcos, que se cuenta, ¿verdad?, a través de estudiosos que Marcos pudo haber sido el primer libro. Y subsiguiente, pues Mateo, Lucas, pues tomaron parte. Pero eso está en investigación todavía porque realmente no se ha comprobado eso realmente. Bueno. Vamos a empezar con esto. En Hechos 12:12 yo puse una nota al margen. Después de Pedro ser liberado, pueden leerlo en su contexto, mediante el ángel, fue a casa de Marcos. Marcos se llamaba Juan, Johanán, y era hijo de María. Probablemente María era la hermana de Bernabé, ya que Marcos, ¿verdad? Juan, era sobrino de Bernabé. Colosenses 4:10. Bernabé, como van leyendo acá abajo, Bernabé era levita, Hechos 4:36, y si era hermano de María, Marcos también era levita. Bueno, eso ustedes pueden tomar su propia conclusión. Aquí vamos a leer en Hechos 12:12, como estamos viendo, y consciente vino a la casa, están hablando de Pedro, vino a la casa de María, como pueden ver en griego, Marías, la madre de Juan, el sobrellamado Marcos, donde estaban bastante reunidos y orando. Marcos, sabemos que inclusive a otras hombres de Dios, y mujeres también, pero hombres de Dios en la Biblia se le han puesto nombres de dioses paganos, para decirlo así, realmente de mitología. Realmente Marcos es, si viene a ver un nombre Marcus, que viene siendo de un dios romano, ¿verdad? Le pusieron ese sobrenombre a él. Ahora, su nombre original era Juan, como podemos ver. Seguimos acá, ¿verdad? En segunda de Pedro. Pedro quería a Marco, como sabemos, y nos vamos ya mismo a ir con la historia, a través de los historiadores, que esto va a ser sumamente interesante. Pedro quería a Marcos como un hijo. Vamos también a definir esa palabra de hijo, porque también a través de estudiosos, de investigadores, mejor dicho, ¿verdad? Se ha comprobado en muchas ocasiones que era un hijo legítimo o que María enviudó y Marcos pues lo adoptó como si fuera un hijo, ¿verdad? Le sirvió como padre a Marcos. Vamos a ver la diferencia entre la palabra que se tiene de hijo en una manera y hijo de otra manera, porque sabemos que Pablo le llamaba a Timoteo hijo
Pero vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia, no me quiero adelantar, pero vamos a ver la diferencia de hijo. Bueno, leemos por aquí, los saluda en Babilonia, iglesia, coelegida iglesia, y Marcos, el hijo de mí. El hijo de mí. Saludad unos a otros con beso de amor. Paz a vosotros, todos los que están en Cristo. Primera de Pedro 5:13. Mire cómo esto, mire qué interesante. Pedro llama a Roma como Babilonia. Miren qué interesante, que sabemos que hay profecías en el Apocalipsis que habla de Babilonia, pues Roma. Miren qué cosa más interesante. Aquí nosotros vamos a seguir viendo todo lo que nos enseña, ¿verdad? Nuestro Dios es algo fascinante. Pero podemos ver que dice el hijo de mí. ¿Cómo lo quería Pedro a él? Hijo, huíos, huíos. Vamos a ver esta diferencia de esa palabra con creo que es el nombre tecnón. Vamos a ver eso ¿verdad? En el transcurso del video. Vamos a ver ahora con Eusebio de Cesarea. Yo puse la fecha aquí de nacimiento después de Cristo, alrededor del 260-265 al 331-140, ¿verdad? Estamos hablando ya de los primeros siglos, del siglo III, ¿verdad? Estamos hablando que esto es fascinante. Eusebio de Cesarea, teoría eclesiástica, como ustedes pueden ver en pantalla, ¿verdad? Eusebio de Cesarea, historia eclesiástica. Vámonos para el libro sexto, capítulo 25, 5. Orígenes fue un escritor del siglo, como pueden ver, nació del siglo II finales al siglo III, alrededor del 184 al 253, ¿verdad? Y nos comenta. El segundo fue el Evangelio de Marcos. A veces se comenta que el Evangelio de Marcos fue primero. La gente han comentado eso, pero a través de los historiadores, son historiadores fidedignos, no estamos hablando de que hubieron mucha herejía realmente, pero estos son historiadores fidedignos que no se contradicen unos con otros, que vemos que un historiador de un lado dice lo mismo y otro historiador de otro lado dice lo mismo, y podemos entender que en aquel tiempo no había internet. No había manera de poder leer y decir, ¿quién lo dijo? Pues yo lo repito. No, esto es algo, lo escribía en un pergamino, por decirlo así, a un lado, y no había manera de que el otro lo supiera tan rápido, pero lo escribieron tan claramente. Miren, el segundo fue el Evangelio de Marcos, quien lo hizo como Pedro se lo había indicado, el cual en su carta católica, la palabra católica no necesariamente se refiere a la iglesia católica, sino la palabra católica significa universal, ¿verdad? Aquí no se refiere a la católica romana. En su carta universal le proclama hasta hijo suyo con las siguientes palabras: os saluda la iglesia de Babilonia, Roma, coelegida, y Marcos, mi hijo, claramente. Bueno, vamos a ver aquí en el libro sexto, estamos hablando de, ¿verdad?, la historia eclesiástica. Libro sexto de Clemente, que nos dice Clemente de Alejandría. Pueden ver el año 150 al 215 después de Cristo, del nacimiento, ¿verdad?, y cuando falleció. De cuántas, el 14 vamos a leer, de cuántas escrituras hace mención. Como hemos dicho, en el libro 6, estamos aquí en el 5, en los mismos libros, ¿verdad?, todavía ha insertado Clemente, como hemos visto en la antigüedad de este escritor, acerca del orden de los evangelios, una tradición recibida de los antiguos presbíteros, que es como sigue. Decía que los evangelios se escribieron primero los que contienen las genealogías, que el evangelio de Marcos tuvo el siguiente origen: hallándose Pedro en Roma, predicando públicamente la doctrina y explicando el evangelio por el Espíritu, los que estaban presentes. Y eran muchos exhortando, miren esto, y eran muchos exhortando a Marcos, ya que le seguía desde hacía largo tiempo y se acordaba de lo que había dicho, a que lo pusiera por escrito. Después que lo hizo, distribuyó el evangelio a cuantos se lo pedían. Y al enterarse Pedro, ni lo impidió ni lo estimuló en cuanto a Juan, el último sabedor de que lo corporal estaba ya expuesto en los evangelios, estimulado por discípulos, inspirado por el soplo del Divino Espíritu, compuso un evangelio espiritual,
Esto se refiere Clemente. Está bien. Ahora, muchos, como estamos leyendo, Pedro estaba en Roma predicando. Mire, vamos un momento para atrás. En los mismos libros todavía insertado, porque quiero que lo leamos, decía de los evangelios, escribió un primero que contiene la genealogía, ¿verdad? Bueno, que el evangelio de Marcos tuvo el siguiente origen, hallándose Pedro en Roma predicando públicamente la doctrina, y eran muchos exhortando a Marcos, ya que le seguía desde hacía largo tiempo, ¿verdad? Que lo escribiera. Pedro estaba públicamente predicando y le exhortaron a Marcos, mira, puedes escribir todo, ¿verdad? Para que no se olvide. Y después Marcos, yo creo que me estoy hablando de Marcos, de todo lo que recordó, lo escribió. De todo lo que recordó, lo escribió, ¿verdad? Y con el tiempo se le llamó el Evangelio de Marcos, claro, pero todo lo escribía porque así se lo pedía. Realmente, vamos a seguir adelante. En el libro tercero, ¿verdad? Estamos hablando de la historia eclesiástica, como están viendo en pantalla. De los escritos de Papías, están más antiguos, pueden ver la fecha, siglo I hasta el principio del siglo XII, estamos hablando de 60 al 130 después de Cristo. Papías, antiguo, realmente, uno de los escritores más antiguos. Y el presbítero decía esto: Marcos, intérprete que fue de Pedro, puso cuidadosamente por escrito, ya vemos que intérprete que fue de Pedro. Estaba en Roma, pudo ser, bueno, se habla también que fue por una lengua, que Marcos escribió por una lengua helenística, ¿verdad? En aquel tiempo, por eso pudo ser intérprete, ¿verdad? También pudo ser el escritor, no fue el escritor de lo que decía Pedro. Bueno, porque Marcos no se comenta que haya sido directamente oidor de las palabras del Señor, sino que Pedro mismo le enseñaba también, claro, a Marcos, y también lo que escuchaba Marcos de Pedro, pues también a petición, ¿verdad? Como hemos leído, pues escribió todas las cosas, y con el tiempo, pues se le llamó el Evangelio de Marcos. Ahora, vamos a seguir por aquí. Puso cuidadosamente por escrito, aunque no con orden, cuánto recordaba de lo que el Señor había dicho y hecho. Miren esto. Porque él no había ido al Señor ni lo había seguido. Oh, miren esto, lo mismo que estamos hablando. Sino, como dije, a Pedro más tarde, el cual impartía sus enseñanzas según las necesidades y no como quien se hace una composición de las sentencias del Señor. Pero de suerte que Marcos en nada se equivocó al escribir algunas cosas tal como las recordaba. Y es que puso toda su preocupación en una sola cosa: no descuidar nada de cuanto había oído, ni engañar en ello lo más mínimo. ¡Qué excelente! Esto es lo que cuenta Papías acerca de Marcos referente a Mateo. Dice lo siguiente, bueno, podemos ver cuán fidedigno es el libro de Marcos. Marcos tomó meticulosamente, o Juan, ¿verdad? Su nombre original es Juan, más que Marcos. Tomó meticulosamente todas las palabras de Pedro, las enseñadas privadamente, claro que Pedro le enseñaba privadamente, y también las que escuchó de Pedro cuando Pedro predicaba en diferentes áreas. Vamos a hablar como aparece aquí, ¿verdad? Cuando Pedro públicamente predicaba en Roma. Marcos le pidieron y Marcos pues, escribía, ¿verdad? No con orden, ¿verdad? Sino de todo lo que se acordaba, todas las cosas las escribía, pero se aseguraba de que las cosas que estaban escribiendo eran reales, como tal, sin nada de levadura, en otras palabras, ¿verdad? Como son. Podemos leer, eso es tremendo realmente. Pueden verlo también cualquier cosa aquí, el texto en griego en la parte de abajo. O sea, esto es totalmente fidedigno lo que estamos leyendo. Yo estoy enseñando la parte en español, pero abajo pues nos enseña el texto completamente griego, tal como es. Bueno, seguimos aquí que dice, esto es lo que cuenta Papías acerca de Marcos referente a Mateo. Dice lo siguiente, vamos a leerlo también. Mateo ordenó las sentencias en lengua hebrea, pero cada uno la traducía como mejor podía. El mismo escritor utiliza testimonios tomados de la carta primera de Juan, igualmente de la de Pedro, y expone también otro relato de una mujer acusada de muchos pecados ante el Señor. Ese ya hemos hablado anteriormente, que se contiene el Evangelio de los Hebreos,
qué constancia obligada también de esto, además de lo ya expuesto. Ok, vamos a seguir adelante. En el libro segundo, estamos aquí de la historia eclesiástica del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Vamos a seguir aquí del Evangelio de Marcos. Así es como, esto es hermoso realmente, nos estamos trasladando en aquellos tiempos para conocer más a estos hombres de Dios, como hemos comentado. Así es como, por morar entre ellos la doctrina divina, el poder de Simón, ¿verdad? De Simón de Pedro, se extinguió y se redujo a nada enseguida junto con él mismo. En cambio, el resplandor de la religión brilló de tal manera sobre la inteligencia de los oyentes de Pedro. De Simón. Aquí no se refiere, parece que a otro Simón. Bueno, a otro Simón, definitivamente. Déjeme ver, 103. Sobre el final de Simón hay dos tradiciones de las que hacen eco, respectivamente. Hipólito. Ok, está bien. Se queda otro Pedro. Bueno, en cambio, el resplandor de la religión brilló de tal manera sobre la inteligencia de los oyentes de Pedro que no se quedaban satisfechos con oírle una vez, sino con la enseñanza no escrita de la predicación divina, sino que con toda clase de exhortaciones importunaban a Marcos, de quien se dice que es el Evangelio y que era compañero de Pedro, para que les dejare también un memorial escrito de la doctrina que de viva voz se le había transmitido, y no le dejaron en paz hasta que el hombre lo tuvo acabado, y de esta manera se convirtieron en causa del texto del llamado Evangelio de Marcos. Esto es súper interesante. Las personas escuchaban a Pedro y le pedían a Marcos, a Juan, le pedían a Marcos que escribiera, que pusiera por escrito. Ya podemos entender que Marcos era una persona que escribía, que entendía la escritura, ¿verdad? Y podía escribir, no todos sabían escribir en aquel tiempo. Y le pidieron a Juan, ¿verdad? Que escribiera todo, ¿verdad? Para que se quedara grabado por tiempo. Porque realmente lo que hablaba Pedro y lo que está expresado en la Santa Escritura es palabra de Dios, ¿verdad? Es fascinante, pues querían eso y Marcos, pues, todo lo escribía, ¿verdad? A petición de las personas. Miren, qué cosa más interesante, tremendo esto realmente. Seguimos por aquí, ¿verdad? Y seguimos, continuación. Y dicen que el apóstol, cuando por revelación del Espíritu supo lo que se había hecho, porque Marcos, sin autorización de Pedro, yo creo que como yo digo de estos videos, no tienen que tener autorización mía, pueden tomar como ustedes crean y hacerlo después que no se añade levadura, quiero decir, claro, pueden añadir lo que ustedes crean, pero no tratar de dañar lo que está. Pueden poner cosas porque ustedes en sus comentarios, como siempre han hecho, han puesto complementos, han sido parte de los videos y han dicho cosas en sus comentarios, estoy diciendo de este canal, que a mí se me ha olvidado ponerlo o que yo no me acuerdo o que inclusive yo no sé en los videos y ustedes lo han puesto en los comentarios y eso se une, ¿verdad? Eso está muy excelente, eso está excelente. Ustedes, como he dicho, ahora no tienen que pedirme permiso absolutamente nada, esto es totalmente público, el autor de todo esto es Dios. ¿Verdad? Él tiene los derechos de autor, no yo, realmente. Ahora, y dicen que el apóstol Pablo, cuando por revelación supo lo que se había hecho, se alegró por la buena voluntad de aquella gente. Igual yo me alegraría, ¿verdad? Toman información, la toman como te crean, hacia adelante, porque eso es lo importante. Y aprobó el escrito para ser leído en las iglesias. Marcos, después que escribió sin autorización de Pedro, sí creo que eso realmente no necesita, porque todo es para edificación de la iglesia y la cosa para la gloria de Dios. Escribió y Pedro no lo sabía, después Pedro se enteró y se alegró, ¿verdad? Clemente cita el hecho en el libro 6 de los Hipotipos 6 y el obispo de Hierápolis llamado Papías lo apoya también con su testimonio. Estamos hablando historia del primer siglo, está hermoso realmente, nos traslada a aquellos tiempos. De Marcos hace mención Pedro en su primera carta, dice que esta la compuso en la misma Roma y que él mismo lo da a entender en ella al llamar a dicha ciudad metafóricamente Babilonia, Roma. Con estas palabras os saluda
la que está en Babilonia, elegida con vosotros, ustedes, y mi hijo Marcos. El mismo Pedro llamó metafóricamente a Roma como Babilonia. Podemos ver aquí 1 Pedro 5:13. Vamos a ver contra las herejías de San Ireneo, bueno, llamado San Ireneo, ¿verdad? Ireneo de Lyon. Pueden ver el año de su nacimiento, 130 al 202 después de Cristo. Una historia de los primeros siglos. Libro 3, exposición de la doctrina cristiana. Vamos a ver lo que nos dice este gran historiador, muy respetado. El evangelista, su doctrina básica. Mateo, que predicó a los hebreos su propia lengua, también puso por escrito el evangelio. Cuando Pedro y Pablo evangelizaban y fundaban la iglesia. Una vez que estos murieron, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Igualmente Lucas, seguidor de Pablo, consignó en un libro el evangelio que se predicaba. Bueno, discípulo intérprete de Pedro también transmitió por escrito la predicación de Pedro. Lo que Marco escribía era lo que escuchaba de Pedro, lo que Pedro le enseñó. Eso es el evangelio de Marcos. Porque sabemos, vamos a decirlo así, que son evangelios sinóticos. Podemos ver, claro, la fidelidad, tan fidedigno que es el evangelio de Marcos. Fue directamente y meticulosamente escrito por Marcos, de lo que oía directamente de Pedro, directamente, y lo que Pedro le enseñaba. Y como podemos ver y como hemos leído, a petición de las personas que quiso que Marcos lo escribiera. Intérprete de Pedro, que nos da a entender eso, nos puede dar a entender que además que era escritor, podía escribirlo en una lengua, ejemplo, helenística, un griego helenístico, ¿verdad? Para personas que quizás no entendían, que le pidió que lo escribiera en un griego, ¿verdad? Podemos entenderlo de esa manera, realmente, intérprete, ¿verdad? Bueno, vamos a ver Tertuliano, 155 al 200 después de Cristo, libro llamado Contra Marción. Lo podemos ver aquí. Ok, vamos a leer lo que yo lo puse y lo pueden ver aquí también. En contra de verdad de Marción o contra Marción. Yo lo puse aquí en español traducido. Esa misma autoridad de las iglesias apostólicas serán testigos también de los demás evangelios, que no, yo lo puse exactamente como estaba, que no menos que el de Lucas. Lucas. Poseemos por su agencia y acuerdo su texto. Me refiero al de Juan y Mateo, aunque eso que Marcos produjo dice que es de Pedro, cuyo intérprete era Mark. O Mark era, porque bueno, aquí Mark was. Que Marco eras. Pero lo que quiero ver es esta línea. ¿Quién intérprete fue Marcos? O sea, Marcos fue un intérprete de Pedro. Él escribió todo lo que escuchaba de Pedro, como hemos hablado, y lo que Pedro le había enseñado. Podemos ver que esto, un escritor tras otro escritor, nos afirma en lo mismo. Esto es tremendo realmente. Antimarcionita. El prólogo antimarcionita. Pueden ver el año, aunque se ha escuchado que llegó hasta el siglo IV, año 300 algo, ¿verdad? Pero el antimarcionista, los prólogos, si no me equivoco, creo que hay, el autor es desconocido, si no me equivoco, pero está la historia. El prólogo encontrado en latín. Este prólogo fue encontrado en latín de Marcos. Lo pueden ver arriba de la página. ¿Verdad? Como están viendo. Ok. Para Lucas fue en este prólogo, ¿verdad? Fue encontrado en latín de Marcos, pero en Lucas, ¿verdad? Fue encontrado en griego y en latín. Lo pueden ver, inclusive lo están viendo en griego, lo están viendo en latín, como se ha escrito. Yo se lo voy a enseñar traducido completamente al español, ¿verdad? Como pueden ver aquí en el fondo de la pantalla. Marco, ¿verdad? Hizo su afirmación, quien también fue nombrado dedos. Miren esta característica, y esto es algo fascinante porque conocemos también su aspecto.
quien también fue nombrado dedos rechonchos, debido a que tenía en comparación con la longitud del resto de su cuerpo dedos más cortos. Miren eso. Fue discípulo e intérprete de Pedro, a quien siguió tal como le voy a informar, ¿verdad? Cuando los hermanos le pidieron en Roma. Seguimos leyendo lo mismo, prácticamente diferentes escritores. Escribió brevemente este evangelio en algunas partes de Italia. Cuando Pedro escuchó esto, lo aprobó y afirmó por su propia autoridad para la lectura de la iglesia. Verdaderamente, después de la partida de Pedro, habiendo sido recogido este evangelio que él mismo redactó, se fue a Egipto y ordenó primero obispo de Alejandría, anunciando a Cristo. Constituyó ahí una iglesia. Fue de tal enseñanza y continencia de vida que obliga a todos los seguidores de Cristo a imitar su ejemplo. Marco era evangelista, pero también era intérprete de Pedro, y a petición de las personas, pues él escribió, ¿verdad?, lo que escuchaba de Pedro, ¿verdad?, como podemos ver. Ahora, podemos leer esto también de Marcos, o Marcos 9. Podemos ver cómo Marcos sabía cosas, por eso es que se dice también de que Marcos pudo ser el primer libro. Quizás cuando canonizaron, ¿verdad?, los libros, pues pusieron primero a Mateo, pero Marcos y después Marcos, etc. Pero se dice que Marcos pudo ser el primero porque Marcos sabía cosas que no sabía nadie, que solamente sabía Pedro, ¿verdad? Y dos personas más, para decirlo así, claro, y nuestro maestro, el Salvador. Pero Marcos sabía cosas, como vamos a ver en pantalla ahora, que Pedro le revelaba a él, le contaba a él, y él así pues lo escribía también. Miren esto, estamos hablando de Marcos o Juan, como hemos dicho. Marcos viene de Marcus, es un dios romano, un dios, bueno, de la mitología romana, que a su vez viene de la mitología griega, y etcétera, etcétera. ¿Verdad? Marcus, yo lo hubiera llamado Juan, pero tenía de sobrenombre, así lo conocía, y como hemos dicho, sabemos que hay personas, hombres de Dios, en la Biblia, que le ponían sobrenombres, etcétera. Sabemos eso ya, ¿verdad? Bueno, ¿cómo Marcos sabía esto si no estuvo ahí? Yo puse esto. ¿Cómo Marcos sabía esto si no estuvo ahí? Claro, Pedro le contaba y definitivamente le instruía en el Evangelio. Mateo y Lucas también lo redactan, pero se dice entre invitadores que Marcos fue escrito primero, ya que por su relación, que inclusive le llamaba hijo, Pedro llamaba hijo mío, no solamente hijo de mí, hijo mío. Por su relación, claro, Pedro le contaba a Marcos, y Marcos sí lo escribía. ¿Cómo sabía esto? Y después de 6 días toma consigo Jesús a Pedro y a Jacobo. Si estoy leyendo el griego, ¿verdad? Jacobón, para estar seguro. Ok, y a Juan, y les conduce arriba a un monte alto en privado solos, y se transfiguró delante de ellos. Sabemos el monte de la transfiguración. ¿Quiénes estaban en el monte de la transfiguración? ¿Verdad? Pedro y Jacobo y a Juan. Allí no estaba Marcos, aunque se comente Juan, pero este es otro Juan. ¿Verdad? Estamos hablando de los apóstoles. Marcos, ¿cómo supo esto? Si él no estaba allí. Pedro le contaba. Es que hasta por lógica nos hace sentido. La cercanía que tenía Pedro con Marcos, le contaba los sucesos vividos. Y esto fue uno de los sucesos que le contó, ¿verdad? Podemos ver también que Mateo y Lucas no los mencionan. Porque no los menciona, podría ser porque el maestro también le explicó a ellos lo que sucedió. Pero también fue porque lo escucharon de Marcos, ¿verdad? Seguro fue confirmado también por los otros apóstoles, etc. Pero podemos ver que Marcos sabía cosas que los mismos, que solamente sabían de otras personas, para decirlo así más claro. Marcos 14. ¿Y cómo Marcos sabía esto? Pues Pedro le contaba las cosas, como sabemos. Y viene y lo encuentra durmiendo, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No tuviste fuerza una sola hora para velar? ¿Quiénes estaban allí? ¿Qué nos comenta? Cuando estaban en el terreno, en el huerto, Getsemaní, lo podemos ver aquí arriba, como están viendo, ¿verdad? En el 32.
¿Cómo Marcos sabía eso? Claro, porque Pedro le contó, le dijo. No, claro, sabemos que Marcos era un hombre de Dios, ¿verdad? Que tenía revelación del Santo Espíritu, del Espíritu Santidad. Sabemos eso, claro que sí, pero nos da a entender con lógica que Pedro le enseñaba los sucesos que había vivido a Marcos. Y Marcos, lo que escuchaba, meticulosamente lo escribía. Bueno, Primera de Pedro 5:13, y aquí yo quiero llegar a esto. En Primera de Pedro 5:13, sabemos, saluda, como hemos leído anteriormente, en Babilonia, Roma, la iglesia coelegida, ¿verdad? Y Marcos, el hijo de mí. Huyos, huyos. Pedro llamaba a Roma como Babilonia, hijo de mí. Hijo de mí. Vamos a través de esto y ustedes toman sus propias conclusiones. ¿Qué podría ser? Mire, cuando se le menciona a Cristo, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, que lo sabemos, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Nuestro Salvador. Usa la misma palabra, huios. Es un hijo legítimo, claro. No podemos pensar que cuando hablamos de Dios, nos está dando el ejemplo de un hijo primogénito, del unigénito, como un hijo de nacimiento. Claro, no podemos llevarlo cuando decimos hijo de Dios como lo carnal. Realmente, cuando se dice Dios, también he escuchado a través de investigadores que también representa salido de alguien, ¿verdad? Huios. Ahora, vemos que en la misma palabra huios que se menciona para Pedro, es un hijo de mí, sale de mí. Miren esto, qué tremendo. También se usa como descendencia, exactamente, sí. Mateo 1:1, José, hijo de David. Hijo que viene de la descendencia de David. Hijo de David, de la misma línea, hijo de David, ¿verdad? Hijo, huios, ven la palabra. Así es usado en la Biblia griega, aunque fuera de la Biblia puede significar discípulo. Fuera de la podría significar discípulo. Porque discípulo en la Biblia en griego es mastes. Lo vas a ver ahora, lo vamos a ver ahora. No exactamente discípulo, aunque sí era el discípulo. Yo puedo tener un hijo que puede ser hijo mío de sangre, pero también puede ser mi discípulo. También, claro que sí fue su discípulo también. Miren aquí el nombre hijo, niño, descendencia, etcétera. También se puede usar en otro plano como nieto, yerno, alumno, discípulo, partidario, etcétera. Hijo, niño. Pero a mí yo noto cuando dice el Hijo de Dios que usa la misma palabra. Y yo quiero que ustedes den pensamiento. Yo no estoy tomando ninguna conclusión directa. Yo quiero que en esta manera ustedes tomen la conclusión. Macetes, que viene siendo discípulo, como están viendo en pantalla. Más que Dios, ¿verdad? Pero algunos van a decir, es verdad que Pablo le llamaba a Timoteo como hijo y no era su hijo. Pero la diferencia que se tiene, que ya lo hemos mencionado anteriormente, Pablo de Timoteo habla bien claro y dice, hijo en la fe. Él lo menciona con nombre y apellido. Hijo en la fe. ¿Verdad? Hijo en la fe ciertamente lo define claramente y además es tecno. Ok, tecno. Yo dije tecnon, pero es tecno. Ok, diferente palabra que huyos. Es diferente. Hijo, ¿ves la palabra? No huyos, sino tecno. Sí, tecno con una O larga, a lo último omega. Tecno. En la fe directamente. Lo mismo sucede con Tito. Pablo llama a Tito hijo, según la común fe, nombre y apellido. No hijo de mí, sino verdadero hijo según la común fe. Hijo, tecno. Muy diferente cuando se llama Dios. Es una diferencia. Ustedes tomen su propia conclusión. Porque tecno también significa hijo, niño, cría, vástago, descendiente, etc. También significa eso, pero la diferencia que podemos ver de Dios, esto estoy hablando que ustedes tomen la conclusión, como he dicho. Podría ser Marcos, el hijo de Pedro, podría haber sido Marcos un hijo adoptivo de Pedro, también podría ser. Se comenta, como he dicho, en la tradición, pero yo realmente no he leído nada que sea concreto bajo los historiadores, de que María
la madre de Marcos, o llamado Juan, no, perdón, Juan llamado Marcos, enviudó realmente, como hemos dicho, y inclusive yo creo que yo lo mencioné ya, que donde fue Pedro, ¿verdad? Que era la casa de María, pudo haber sido el aposento alto. Bueno, eso está en tradición, lo que se ha dicho. Juan llamado Marcos, hijo de María, ¿verdad? Marcos, y llamado por Pedro como hijo de mí, mi hijo mío. Entonces, ¿habrá relación entre María y Pedro? Sabemos que Pedro era judío y María pudo haber sido levita. Bueno, ¿será la suegra de Pedro que Jesús sanó la madre de María? Toma sus propias conclusiones, como yo he escrito aquí. Pero podría ser, sí. O quizás lo adoptó como hijo. Pues se comenta que María era viuda. Quizás Pedro le tomó lástima de Marcos, ¿verdad? Como que le faltaba un padre. Y lo adoptó como un hijo, ¿verdad? No vemos en ninguna parte de la Biblia, en ninguna historia, que se comente que nadie le ha llamado hijo a Marcos. Nadie. O sea, Pedro le comentó eso, Pedro lo adoptó. Entonces, pudo haber relación entre Pedro y María. Tome su propia conclusión. Yo sé que yo lo estoy llevando muy, muy allá, quizás, pero tome su conclusión. Está hermoso realmente, porque nos estamos trasladando de aquel tiempo. Miren, sabemos sí bien claro, esta es la última foto, sabemos bien claro que Marcos fue un servidor útil en el Evangelio. Un hombre que llevó el Evangelio sin poner levadura. Un hombre fiel a Dios. Un hombre que su Evangelio, ¿verdad? Haya sido interpretación de Pedro, haya sido de las palabras de Pedro. Sabemos que lo escribió fidedignamente. Si un libro que podemos tener como fidedigno es Marcos, que tomó todo meticulosamente. Inclusive, vemos como otras personas, otros hombres de Dios, también mujeres, pero hombres de Dios, en el transcurso del Nuevo Testamento, vemos cómo tienen a Pedro, a Marcos, que como útil, que sirve para el Evangelio, traerlo conmigo. Bueno, esto aquí hay mucho más, pero mucho más que hablar de esto. Y si ustedes quieren en los comentarios pueden poner, ¿verdad? Lo otro que se sabe de Marcos. Está en la Biblia, que si yo hubiera traído todo lo que se habla de Marcos, yo creo que el video hubiera durado mucho más. Podemos leer aquí. Y sentándose, llamó a los 12 y les dice: si alguno desea el primero ser, será de todos el último y de todos el servidor. Miren qué hermoso Marcos cómo redacta en Marcos 9, y eso era él, un servidor. Cómo Marcos redacta lo que Pedro, lo que el maestro le había comentado a los 12, claro que estaba Pedro entre ellos, claro. Y sentándose, llamó a los 12 y les dice: si alguno desea primero ser, será de todos el último y de todos servidor. Y ese exactamente fue Marcos. No solamente un oidor, sino un hacedor. Claro, que hizo. No solamente que escribió, sino que lo hizo. Esa fue la vida de Marcos. Un servidor, ¿verdad? Fidedigno, tanto en la escritura como en el servicio del Señor. Excelente. Hasta aquí este video, digo, la información que nosotros hemos hablado. Tomen su propia conclusión. Nosotros hemos hablado aquí de los historiadores, conociendo más a fondo quién era Marco, el evangelista, su ministerio realmente. Todo, claro, viene de Dios, voluntad de Dios, todo lo que él hizo perfectamente, que hoy en día, para la gloria de Dios, si así Dios lo ha permitido, podemos leer el libro de Marcos, para decirlo así, libros, viene Biblia, podemos leerlo y podemos asegurarnos, ¿verdad? Con toda certeza que estamos leyendo las palabras de Pedro. Estamos leyendo un evangelio fidedigno. Claro, un redactor, una persona que escribe o un intérprete va a poner las palabras de Pedro y también va a explicar las cosas, ¿verdad? Poniendo las palabras de Pedro, como los historiadores mismos que dicen, bueno, tal persona dijo esto y esto. Y claro, porque
tiene que haber un preámbulo en muchas ocasiones de las palabras que hay en escrito. Pero podemos darnos cuenta que él meticulosamente, Marcos, con su nombre verdadero Juan, escribió con toda seguridad de no faltarle nada las palabras que dijo Pedro. Es un evangelio Marcos totalmente fidedigno. Bueno, hasta que este video quería que conocieran esto, estamos preparando realmente, tenemos en mente unos videos bien importantes también para la gloria de Dios, ¿verdad? Bien importante que estamos haciendo entre diferentes personas, ¿verdad? Nos ayudamos uno a otro. Yo no soy aquí el único ni el mejor, jamás. Prefiero, como dice la Escritura, ser servidor. Prefiero ser último que primero. Y estamos haciendo videos. Estamos trayendo información para hacer un video bien interesante, bien profundo, de cosas que ni se comentan realmente, bien profundo realmente de la Santa Escritura. Así que estén pendientes a nuestro video. Muchas gracias a todos los que se han suscrito. Gracias por el apoyo que nos dan. Realmente, gracias por estar ahí presente. Gracias por ser parte de esto. Gracias por ser parte. Somos un grupo, como si fuera una gran iglesia, donde el pastor de esta iglesia que estamos hablando ahora en YouTube es nuestro amado Salvador, ¿verdad? Jesús o Yeshua en su nombre original. Él es el pastor de nosotros ahora mismo. Estamos unidos en esto. Y gracias por el apoyo, porque estamos llevando la verdad, inclusive con pruebas. El que no lleve pruebas, pues asegúrese de que lleva la verdad. Pero estamos llevando todo con pruebas para que cada cual se asegure que lo que está oyendo de nosotros es verdad. Está escrito y está avalado, apoyado por otros escritores. Mucho cuidado con aquellos que enseñan también. Me vino a la mente que hay muchos errores en el mundo. Mucho cuidado, porque se ha cometido mucha levadura. Tristemente, dentro del evangelio han pretendido cambiar la verdad por la mentira, en muchas ocasiones mezclando verdad y mentira. Mucho cuidado. Esa es mi exhortación con eso. Por vuelvo a decir, muchas gracias por su suscripción, gracias por las vistas, por estar ahí, porque nos animan a que este canal está llegando realmente. Estamos todos unidos. Gracias por los likes. De verdad, nos hacen sentir que les gustó. Y aquellos que no se puedan suscribir, pero están escuchando, que sabemos que hay personas que están así, que no tienen canal, pero nos están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias por estar pendiente a esto. Nosotros no estamos hablando, cuando digo nosotros, yo no soy solo, yo estoy aquí con varias personas, ¿verdad? En esto. Porque nos hemos ayudado uno a otro. Muchas gracias realmente. Aunque no tengan canal, muchas gracias porque están ahí viéndonos. Están pendientes, se pueden suscribir, excelente, así están pendientes. Si quisieran dar a la campanita, como uno dice, pues les llega la notificación y ese está excelente. La idea de la edificación de la iglesia, como hemos dicho ya desde el principio, pueden tomar el video. No hay, yo he visto personas que dicen, ponen hasta fotos y ponen copyright, derechos de autor. Y aquí no hay derechos de autor, aquí ustedes toman un screenshot. Aquí la idea no soy yo, aquí la idea es la información que se está llevando. No tienen que mencionar ni el canal, si quieren compartir, compartan. Si no, no tienen que compartir. Lleven la información, la idea es llevar a la palabra. Gracias por los comentarios, wow, me asombran realmente. Porque la Biblia, las profecías se cumple cuando dice que en los últimos tiempos derramará su espíritu, ¿verdad? Y excelente porque la sabiduría de Dios ha llegado, ¿verdad? Y excelente porque muchas personas la han tomado y no la han rechazado. Y yo leo sus comentarios y me impresiono. Me impresiono porque, gloria a Dios, hasta se me aguan los ojos y todo, porque me impresiona, porque veo que Dios ha dado sabiduría, ¿verdad? Excelente, mujeres, hombres de Dios. Esto es algo increíble, pero cierto, realmente. He aprendido de ustedes también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quisiera comentar, mencionarlo a todos, pero son muchos nombres realmente los que tengo que mencionar y alargaría el video y no quisiera dejar a alguien sin mencionar. Mi memoria no es la mejor. Bueno, pero hasta que este video, como he dicho, muchísimas gracias nuevamente a todos. Y nos veremos en un nuevo video. Estén pendientes realmente. Muchas gracias nuevamente y que el Señor les bendiga a ustedes siempre, cada día y a sus familias. Muchas gracias y hasta luego.